Hola y bienvenidos a Economía al Día. Hoy nos sumergiremos en una exploración profunda y detallada de la historia de Venezuela, un país que ha experimentado una transformación dramática desde ser uno de los países más prósperos de América Latina hasta enfrentar una de las crisis económicas y humanitarias más graves de la región. A lo largo de este extenso análisis, discutiremos los factores económicos, políticos y sociales que han moldeado el destino de Venezuela, desde la época prepetrolera hasta la situación actual bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Abordaremos cómo las políticas económicas, las decisiones de los líderes y las circunstancias externas han influido en la trayectoria del país. Este recorrido se estructurará en capítulos detallados que cubrirán cada etapa crítica de la historia de Venezuela. Sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 1. Venezuela prepetrolera, una economía agraria. Antes de la era del petróleo, la economía de Venezuela estaba dominada por la agricultura. Durante los siglos XVIII y XIX, la producción agrícola se centraba en productos como el cacao, el café y la caña de azúcar, los cuales eran exportados a mercados internacionales. Estas actividades económicas estaban controladas en gran medida por una élite terrateniente, que poseía grandes extensiones de tierra y controlaba la riqueza del país. Mientras tanto, la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza, trabajando en las haciendas bajo un sistema social rígidamente estratificado. La estructura social de Venezuela en esta época estaba profundamente influenciada por el legado colonial. La élite criolla, descendiente de colonos españoles, gozaba de privilegios económicos y políticos, mientras que los mestizos, indígenas y africanos esclavizados ocupaban los estratos más bajos de la sociedad. Esta desigualdad estructural creó una base de tensiones sociales que, aunque contenidas, perduraron y se manifestarían más claramente en el futuro. A nivel político, Venezuela pasó por varios conflictos y cambios durante el siglo XIX, incluyendo la Guerra de Independencia, 1810 a 1823, y las posteriores guerras civiles. Estos conflictos no solo definieron la identidad política del país sino que también afectaron su estructura económica y social. El liderazgo político de figuras como Simón Bolívar jugó un papel crucial en la lucha por la independencia, aunque la consolidación de un Estado estable y próspero demostró ser un desafío más complicado. Capítulo 2. El descubrimiento del petróleo y el boom petrolero. El descubrimiento de petróleo en 1914 en el campo de Mene Grande marcó un punto de inflexión en la historia económica de Venezuela. Este descubrimiento catapultó al país a una nueva era, transformándolo de una economía agraria a una economía dependiente del petróleo. Las compañías petroleras extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Europa, rápidamente se involucraron en la explotación de este recurso, invirtiendo en infraestructura y tecnología necesarias para extraer y exportar el petróleo. El petróleo rápidamente se convirtió en la principal fuente de ingresos para el país. La economía venezolana experimentó un crecimiento sin precedentes, con un flujo constante de divisas provenientes de las exportaciones de petróleo. Durante las décadas de 1920 y 1930, el gobierno utilizó estos ingresos para financiar proyectos de infraestructura a gran escala, incluyendo la construcción de carreteras, puentes, hospitales y escuelas. La urbanización aumentó rápidamente, con Caracas emergiendo como el principal centro político y económico. Sin embargo, este crecimiento económico no se distribuyó equitativamente. La riqueza generada por el petróleo se concentró en manos de una pequeña élite, exacerbando las desigualdades sociales preexistentes. A pesar de la bonanza petrolera, una gran parte de la población seguía viviendo en la pobreza. Este fenómeno de crecimiento sin equidad sentó las bases para futuras tensiones sociales y políticas. Capítulo 3. La nacionalización del petróleo y el Estado rentista. La década de 1970 fue una época de importantes cambios para Venezuela. En 1976, bajo el liderazgo del presidente Carlos Andrés Pérez, el gobierno venezolano nacionalizó la industria petrolera, creando Petróleos de Venezuela S.A. Esta medida fue parte de un movimiento global de países productores de petróleo que buscaban tener un mayor control sobre sus recursos naturales y una mayor participación en los beneficios derivados de estos. La nacionalización del petróleo permitió al gobierno venezolano captar una mayor porción de las ganancias generadas por la industria. Estos ingresos adicionales fueron utilizados para financiar una serie de ambiciosos proyectos de desarrollo económico y social. El gobierno implementó políticas para diversificar la economía, promover la industrialización y mejorar los servicios públicos. Durante este periodo, se construyeron nuevas carreteras, hospitales y escuelas, y se ampliaron los servicios de salud y educación. Sin embargo, la nacionalización del petróleo también reforzó el carácter rentista del Estado venezolano.
Un estado rentista es aquel cuya economía depende en gran medida de los ingresos derivados de la exportación de un recurso natural, en este caso, el petróleo. Esta dependencia creó una serie de problemas estructurales, incluyendo una falta de diversificación económica, una vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo y una dependencia del gobierno de los ingresos del petróleo para financiar el gasto público. Además, el Estado rentista tiende a fomentar la corrupción y la ineficiencia, ya que el acceso a la renta del petróleo se convierte en el principal objetivo de los actores políticos y económicos. Capítulo 4. Crisis económica de los años 80 y el auge del populismo. La bonanza petrolera de los años 70 fue seguida por una caída en los precios del petróleo en la década de 1980, lo que precipitó una grave crisis económica en Venezuela. La reducción de los ingresos petroleros llevó a un aumento de la deuda externa y a la inflación. El gobierno, enfrentando una crisis fiscal, recurrió a medidas de austeridad y a un programa de ajuste estructural patrocinado por el Fondo Monetario Internacional, FMI. Estas medidas incluyeron la liberalización de los precios, la reducción de los subsidios y la privatización de empresas estatales. Si bien estas políticas eran necesarias para estabilizar la economía, tuvieron un impacto social negativo, aumentando el desempleo y la pobreza. La desigualdad social se profundizó y la población venezolana empezó a mostrar signos de descontento con la élite política y económica. En este contexto, surgió Hugo Chávez, un carismático líder militar que prometió una transformación radical de la sociedad venezolana. Chávez intentó un golpe de Estado en 1992, que fracasó, pero lo catapultó a la fama. Aprovechando el descontento popular, Chávez se postuló para la presidencia en 1998, ganando con una amplia mayoría. Prometió llevar a cabo una revolución bolivariana para enfrentar la corrupción, la pobreza y la desigualdad. Capítulo 5. Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. El ascenso de Hugo Chávez al poder marcó el comienzo de una nueva era en la política venezolana. En 1999, tras asumir la presidencia, Chávez impulsó una nueva constitución que consolidó su poder y estableció el marco para su proyecto de socialismo del siglo XXI. Este nuevo modelo se centró en la nacionalización de sectores clave de la economía, la redistribución de la riqueza y la expansión de programas sociales para los más necesitados. La industria petrolera, ya nacionalizada, fue utilizada como el principal motor para financiar los ambiciosos programas sociales del gobierno, conocidos como misiones. Estas misiones abarcaban áreas como la salud, la educación, la alimentación y la vivienda, y lograron mejoras significativas en los indicadores sociales, reduciendo la pobreza y mejorando el acceso a servicios básicos. Sin embargo, la gestión de estos programas fue criticada por su falta de transparencia y eficiencia. Además de la expansión de los programas sociales, el gobierno de Chávez también se caracterizó por su enfrentamiento con el sector privado y la comunidad internacional. Las políticas de nacionalización y expropiación de empresas privadas, combinadas con controles de precios y cambios en la legislación laboral, desalentaron la inversión extranjera y nacional. La producción nacional se estancó, y el país se volvió cada vez más dependiente de las importaciones, financiadas con ingresos petroleros. En el ámbito internacional, Chávez forjó alianzas con países como Cuba, Rusia e Irán, y se posicionó como un crítico feroz de Estados Unidos y otras potencias occidentales. Esta política exterior, junto con el control estatal de los medios de comunicación y la represión de la oposición, llevó a un creciente aislamiento de Venezuela en la escena internacional. Capítulo 6. La crisis bajo Nicolás Maduro. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia, enfrentando una situación económica y política cada vez más complicada. La economía venezolana, ya debilitada por años de políticas intervencionistas, se enfrentó a un nuevo desafío con la caída de los precios del petróleo en 2014. Esta caída redujo drásticamente los ingresos del gobierno, que dependía en gran medida de las exportaciones de petróleo para financiar sus programas sociales y subsidios. El gobierno de Maduro respondió a la crisis con una serie de medidas que agravaron la situación. En lugar de adoptar políticas económicas que incentivaran la producción nacional y la inversión, el gobierno intensificó los controles de precios y el control estatal sobre la economía. Esto llevó a una mayor escasez de productos básicos, una inflación galopante y un colapso de los servicios públicos. La hiperinflación alcanzó niveles sin precedentes, erosionando el poder adquisitivo de los venezolanos y sumiendo a gran parte de la población en la pobreza extrema. Además de la crisis económica, Venezuela enfrentó una crisis política y social. Maduro consolidó su poder, desmantelando instituciones democráticas y reprimiendo a la oposición.
En 2017, el gobierno convocó a una asamblea constituyente, que fue vista como un intento de Maduro de consolidar su control sobre el país. Esta medida fue ampliamente condenada por la comunidad internacional y llevó a un aumento de las sanciones económicas y políticas contra el régimen de Maduro. Capítulo 7. Crisis humanitaria y migratoria. La crisis económica y política de Venezuela ha tenido un impacto devastador en la población. La escasez de alimentos y medicinas, junto con la hiperinflación, ha llevado a una crisis humanitaria de gran escala. Según informes de organizaciones internacionales, la desnutrición infantil y la falta de acceso a atención médica adecuada se han convertido en problemas graves. Los hospitales carecen de suministros básicos y personal, y muchas enfermedades prevenibles han resurgido debido a la falta de vacunas y tratamientos. Esta situación ha llevado a millones de venezolanos a abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida. Se estima que más de 5 millones de venezolanos han emigrado a países vecinos y más allá, creando una de las mayores crisis migratorias en la historia reciente de América Latina. Esta migración masiva ha ejercido presión sobre los países receptores, que han tenido que lidiar con un aumento en la demanda de servicios y recursos. Al mismo tiempo, ha desestabilizado aún más la situación interna de Venezuela, ya que muchas de las personas que han dejado el país eran profesionales y trabajadores calificados. Capítulo 8. El rol de la comunidad internacional y las sanciones. La comunidad internacional ha desempeñado un papel crucial en la situación de Venezuela, tanto en términos de sanciones como de asistencia humanitaria. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos han impuesto sanciones económicas y políticas a figuras clave del gobierno de Maduro. Estas sanciones buscan presionar al régimen para que celebre elecciones libres y justas y respete los derechos humanos. Sin embargo, también han exacerbado la crisis económica, dificultando el acceso del gobierno a financiamiento y recursos internacionales. Por otro lado, la comunidad internacional ha proporcionado asistencia humanitaria a los venezolanos afectados por la crisis. Organizaciones como la ONU y la Cruz Roja han trabajado para distribuir alimentos, medicinas y otros suministros esenciales. Sin embargo, la distribución de esta ayuda ha sido complicada por las restricciones impuestas por el gobierno de Maduro, que ha utilizado la ayuda humanitaria como una herramienta política. Capítulo 9. Reflexiones finales y lecciones aprendidas. La historia de Venezuela es una lección sobre los peligros del autoritarismo, el intervencionismo económico y la dependencia de un solo recurso. Desde una perspectiva liberal austríaca, los errores cometidos por el gobierno venezolano, como la nacionalización de industrias, los controles de precios y la expansión del gasto público sin un plan sostenible, son claros ejemplos de cómo el intervencionismo estatal puede llevar al colapso económico. La falta de respeto por la propiedad privada y el Estado de Derecho ha desincentivado la inversión y ha llevado a una fuga de capital y talento del país. El caso venezolano también destaca la importancia de la diversificación económica. A pesar de sus vastas reservas de petróleo, Venezuela no ha logrado desarrollar otros sectores de su economía, lo que la ha dejado extremadamente vulnerable a los choques externos. Además, la centralización del poder y la represión de la oposición han llevado a una crisis política y social, exacerbando la ya difícil situación económica. Sin un respeto por los principios democráticos y los derechos humanos, cualquier esfuerzo por recuperar la estabilidad y el crecimiento económico será en vano. En conclusión, Venezuela ofrece una serie de lecciones importantes para otros países. Es fundamental promover políticas económicas que fomenten la libertad de mercado, protejan la propiedad privada y diversifiquen la economía. Además, es crucial fortalecer las instituciones democráticas y garantizar el Estado de Derecho para asegurar una gobernanza justa y efectiva. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue enfrentando desafíos inmensos, y la comunidad internacional tiene un papel importante que desempeñar en apoyar una resolución pacífica y sostenible de la crisis. Gracias por acompañarnos en este extenso análisis de la situación en Venezuela. Esperamos que este video haya proporcionado una visión profunda y comprensiva de los desafíos que enfrenta el país. No olviden suscribirse a Economía al Día para más contenido sobre economía y política internacional. Nos vemos en el próximo video.